Bien, iniciamos esta temática de presión y deformación volumétrica, pero también hay deformación lineal. Vamos a ver si sacamos primero la lineal, porque eso no habíamos trabajado todavía. Veamos. Por aquí estamos, ¿no? Y antes de llegar a la volumétrica, vamos a revisar esta. Ya, esfuerzo o fatiga y presión. Empecemos por aquí. Creo que no se ve nada. No se ve nada. ¿Qué sucedió? A ver, ¿todos no ven nada o solo Hidalgo? Confirme. Confirme. No se ve, profe. No se ve, ya. Vamos a dejar de compartir entonces. Ya. Ya, vuelvo entonces a activar. Por ahí. ¿Cómo estamos, Hidalgo? Ahora sí, profe. ¿Ya ve o no ve? Ahora sí. Ya, gracias. Bien, entonces trabajamos en esta lámina. Esfuerzo o fatiga. Con este término en física estamos refiriéndonos a una magnitud que ocurre cuando a un material se lo estira, o sea, se lo tensiona para estirarlo. Eso significa que puede conseguir cambiar una longitud, por ejemplo, ¿no? Se hace mayor, que inclusive si sigue usted aplicándole fuerza puede llegar a romperlo. Y lo contrario al esfuerzo o fatiga, tenemos la presión, que participa una fuerza para que la dimensión inicial se reduzca, ¿no? Se comprima. Hay una contracción, digamos, ¿sí, no? En ambos casos, tanto como el esfuerzo como de la presión, la unidad que resulta es Newton sobre metro cuadrado en el sistema internacional. A esta expresión se le conoce con el nombre de Pascal, o las unidades que resultan se le llama pascales. La fórmula que vamos a utilizar es fuerza sobre área. Vamos a ampliar esta parte. Voy a la pizarra. Voy a la pizarra. Y voy a colocar explicación de los términos esfuerzo y presión. Explicación de los términos esfuerzo y presión. A ver. Estamos por ahí, ¿verdad? Ejemplos. A ver, si yo tengo una barra, voy a dibujar una barra. A esta barra le
que voy a dibujar con perspectiva. Entonces tengo una barra sólida aquí. Esta barra sólida, le voy a indicar. Bien, esta barra sólida, pues le voy a aplicar una fuerza de tracción. Entonces voy a aplicar aquí una fuerza de estiramiento a ambos lados. Entonces aquí tengo yo una fuerza que es la misma que aplico en el otro extremo. ¿Sí? Entonces, significa que esta barra inicialmente tenía una longitud. Vamos a indicar eso. Y al final pues tiene una mayor longitud. Tengo esto. Una longitud inicial y una longitud final, ¿no? Entonces tendría así. Longitud inicial y esta una longitud final, debido a que le apliqué una fuerza de tracción. Entonces aquí es fuerza tracción. Entonces si F por ejemplo es igual a 500 newton, y el área al donde se aplica, vamos a suponer que es 8 centímetros cuadrados. ¿Cuál es esa área? Esa área es la que está aquí. Voy a indicar el área para que todos queden conformes. El área donde está aplicada la fuerza, ¿no? Es el área transversal. Entonces yo podía decir lo siguiente. Se obtiene como esfuerzo o fatiga lo siguiente, ¿no? A ver, el esfuerzo o fatiga se representa con una O, digamos, una prolongación en la parte superior, ¿no? Una pestaña, digamos. Eso significa esfuerzo o fatiga. Dividimos la fuerza para el área. Entonces la fuerza es el valor de aquí de 500 newton. 500 newton. Dividido para el área. Es 8 centímetros cuadrados.
podemos llevar los centímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces quedaría 500 newton sobre 8 por 10 a la menos 4. Estos serían metros cuadrados. Al dividir, tendríamos 500 dividido para 8 por 10 a la menos 4. Me da 625.000. $625.000 newton sobre metros cuadrados. Se lo puede escribir en notación científica y queda 6,25 por 10 a la quinta. Y newton sobre metro cuadrado se llama pascal. Se pronuncia pascales, que es la unidad en el sistema internacional equivalente a newton sobre metro cuadrado. Entonces aquí tengo yo el valor, en este caso, del esfuerzo. El esfuerzo se da por una fuerza de tracción. Correcto, es la fuerza de tracción. Esto de aquí. Le voy a poner más delgadita. Ahora sí. Fuerza de tracción. O al revés. Porque lo que quiero decir es que esa fuerza se llama fuerza de tracción. Bueno, como se nota, la unidad de medida en la respuesta se llama pascales. Es en honor a un científico, Blaise Pascal, ¿no?, que estudió los cuerpos elásticos, ¿no? Y que le llamamos ahora, pues, a esta magnitud esfuerzo o fatiga. Ahora, si la fuerza es de compresión, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Entonces aquí es para el caso de la presión. Aquí tengo yo una barra nuevamente. Una barra. Sería así. Bien, esta es nuestra barra sólida. Vamos así. Bien, pero ahora lo que quiero indicar es que no es un estiramiento, sino
una compresión. Ya no estiramos, sino que comprimimos con una fuerza, ¿no? A ambos lados. Entonces aquí hablamos de fuerza de compresión. Fuerza de compresión. Ya no es una fuerza de tracción, es una fuerza de compresión. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente. A ver, vamos viendo. Significa que la barra inicialmente estuvo más larga, ¿no? Estuvo por acá. Entonces fue comprimida, no se acortó. Hubo un acortamiento. ¿Comprende, no? Entonces se lo comprime y entonces se reducen las dimensiones. Entonces aquí tendríamos que mirar estas longitudes. Sería así. Para indicar las medidas, ¿no? Las medidas serían de esta manera. A ver. Esta sería la longitud inicial. Y esta sería la longitud final, al revés de la anterior, ¿no? La de menor longitud es la final. ¿Correcto? Entonces, ten en cuenta esa parte. El área sobre la que se aplica, pues, es esta parte, ¿no? Todo está indicado. Esta sería el área. Entonces, vamos a colocar por acá valores, ¿no? Sí. F es igual, por decir, 350 newton. Y el área, 10 centímetros cuadrados. Entonces se tiene, ¿no? A ver, queremos ahora la presión. La presión es con P minúscula a la fuerza sobre el área. Es la misma fórmula de la fatiga o esfuerzo que vimos, ¿no? 350 newton sobre 10 centímetros cuadrados. Podemos llevar los centímetros a metros cuadrados
tendríamos 350 newton para 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Eso sería 350 newton sobre 10 a la menos 3 metros cuadrados. Si dividimos 350 para 10 a la menos 3, me da 350.000. $350.000 newton sobre metros cuadrados. En notación científica, pues sería 3,5 por 10 a la quinta por 10 a la quinta y también resulta pascales. Eso es la respuesta en este ejemplo, ¿no? Entonces, ten en cuenta que tanto el esfuerzo o fatiga como la presión se miden en pascales. La diferencia está en los conceptos. En el esfuerzo participa la fuerza de tracción, mientras que en la presión participa la fuerza de compresión. Pero las respuestas se miden en pascales, tanto para el esfuerzo como para la presión. Usted ve allí, la respuesta está en pascales. Note que aquí hay la fuerza para alargar la varilla, o sea, se llama fuerza de tracción porque hay estiramiento. Mientras que en el otro, usted ve, es la fuerza de compresión para reducir las dimensiones, o sea, allí hay una contracción, disminuye las dimensiones, pero la respuesta se sigue expresando en Pascal. Es lo que hemos visto en la diapositiva. Ustedes ven aquí, en la diapositiva, está el esfuerzo o fatiga y la presión. Y ambos se miden en Pascal. En la imagen, la primera de arriba es para la tracción. Y en la de abajo es para la compresión. Bueno, hasta ahí creo que está explicado la parte que corresponde a esfuerzo y presión. Ahora veamos la deformación y las leyes que se desprenden de allí. Si usted lee la parte informativa de la deformación, que se representa con una letra del alfabeto griego que se llama delta, es una D, se la mide como una fracción que relaciona la variación de la dimensión para la dimensión inicial. Entonces hay un valor que puede ser positivo o negativo. Si es que es positivo es porque ha habido un alargamiento o un aumento en la dimensión inicial. Pero si es negativa es porque ha habido una contracción o una disminución en las dimensiones iniciales. Vamos a explicar esa parte. Entonces voy nuevamente a la pizarra. Y ahora voy a escribir explicación de la deformación.
en materiales elásticos. Bueno, es una ampliación de lo que vemos en las diapositivas, ¿no? Entonces podemos decir que una deformación elástica puede ser positiva o negativa. Puede ser positiva o negativa. Ya sabemos que es positiva cuando hay aumento en sus dimensiones iniciales. Es positiva existe aumento en las dimensiones iniciales. Y negativa si es lo contrario. Bueno, las deformaciones pueden clasificarse, ¿no? Entonces aquí vamos a poner 3 valores. 3 situaciones. La primera, la segunda y la tercera. Entonces, la primera se llama unitaria o longitudinal. La segunda es superficial de área. Y la tercera, cúbica o volumétrica. Bueno, esas son las 3 deformaciones que pueden apreciarse. La primera es una letra D y una U como subíndice inferior. La segunda es una letra D con una letra A mayúscula como subíndice. Y la tercera, la letra D, que se lee delta, con la V como subíndice. Entonces las fórmulas son a ver, para deformación unitaria, la fórmula es variación de longitud sobre la longitud inicial. Para la otra deformación del área es variación de área sobre área inicial. Y para la deformación de volumen
Eso es igual a variación de volumen sobre volumen inicial. Ahí están las tres fórmulas de deformación. Entonces, puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo es positiva? Cuando hay aumento de dimensión. Ahí hay un estiramiento, digamos, si hablamos de longitud. Y es negativa cuando hay una reducción de las medidas, ¿no? Esa es la interpretación. Veamos un ejemplo para entender esto. Entonces tenemos un ejemplo. Ejemplo de deformación. No se puede volver a la anterior que estaba copiando. Ya, un momentito. Deformación unitaria, ¿no? A ver, ahí está. Hay captura para copiar. Así que... Listo. Entonces, volvemos a nuestra barra. Vamos a suponer que tengo esta barra. Entonces, en esta barra tenemos esta barra sólida, ¿no? Barra sólida. Bueno, y aquí le vamos a aplicar fuerzas de tracción. O sea, le vamos a estirar. Oh. Volvemos a hacer porque no me está saliendo bien. Ahora sí. Entonces, tenemos por este lado un estiramiento, ¿no? Entonces significa que aquí hay una fuerza y vamos a suponer que le estiramos una cantidad que se aprecia en la figura. Ajá, entonces tendríamos lo siguiente. Ha habido un estiramiento, ¿no? Entonces tendríamos desde aquí hasta acá. Ha habido un estiramiento. Esta es la longitud inicial y esta es la longitud final. Entonces, si la longitud inicial, vamos a suponer que fue de 4 metros, y la longitud final cuatro coma 02 metros. Claro, se estiró un poquito, nada más, no mucho. Entonces,
Si tengo esos datos, yo puedo calcular la deformación unitaria. La deformación unitaria es, de acuerdo a la fórmula, variación de L sobre la longitud inicial, ¿no? La variación de longitud significa longitud final menos longitud inicial, todo sobre la longitud inicial, ¿no? Entonces aquí tendríamos longitud final 4,02 metros menos longitud inicial 4 metros, todo sobre este 4 metros. Entonces me queda 0,02 metros sobre 4 metros. Aquí se elimina por simplificación el metro y me va a quedar dividimos 0,02 dividido para 4, 0,05. 0,005. Ya, esa sería la deformación unitaria, pero ¿qué significa? ¿Cómo se interpreta? Entonces aquí se interpreta como ,5%, ¿no? Entonces, se interpreta como la deformación de 0,5% de 0,5% en relación a la longitud inicial. La deformación es de 0,5% en relación a la longitud inicial. Es decir, que el valor que sale ahí lo multiplicamos por 100 y ahí le va a salir 0,5% de la longitud inicial. Es decir, hubo un aumento de longitud de apenas el 0,5% al aplicar esa fuerza, ¿no?, de estiramiento. Es cómo se interpreta la deformación. En este caso, de la longitud, ¿no? También se puede hablar del área o del volumen en el caso de que haya una variación de área o de volumen. Recuerde que al estirar un material se hace más largo, pero el área en la que se aplica la fuerza se reduce. O sea, se hace más delgada la pieza. Hágase la idea de que tiene una barra, por ejemplo, de plastilina. Si usted la alarga, se hace más flaquita la barra. Es decir, el área donde usted aplica la fuerza se reduce. Entonces, en ese caso, ha habido un alargamiento positivo, ¿no?, en deformación longitudinal, pero una deformación en área negativa, porque se reduce
se reduce el área en la que se aplica la fuerza. Hágase la idea de que usted tiene una barra de plastilina. Para alargarla, entonces la barra se hace más delgadita, o sea, se hace más flaquita. Entonces el área donde se aplica la fuerza se hace menor, se ha reducido el área. La deformación en ese caso del área es negativa. Y en cambio el de la longitud, como se alargó, aumentó, ahí es positiva la deformación. Entonces esas cosas son las que hay que trabajar haciendo siempre reflexión. ¿Correcto? Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Espero haber sido explícito.